Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, a quien saludamos. Profesora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias por venir. Un placer recibirla por acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, y a propósito de su presencia, nuestro saludo a toda la Universidad de Carabobo, a todo su equipo rectoral, a los estudiantes, a los profesores, trabajadores, en fin. Porque bueno, quienes somos universitarios, pues... Así es la familia. Entre nosotros somos una familia. Así es. Bueno, rectora, en primer lugar, quisiera preguntarle sobre esta situación que se ha dado en la universidad con respecto a esa citación que le hizo la policía política, el SEBIN. Si me permite, yo creo que es necesario remontarme un poco a la situación que viene viviendo, Vladimir, la Universidad Venezolana. Y por supuesto de la cual no escapa la Universidad de Carabobo. Es una situación realmente lamentable, es una situación que la conoce no solamente el país, sino el mundo, porque atiende a un deterioro progresivo de nuestras instalaciones, de nuestros laboratorios, biblioteca, de una diáspora realmente lamentable, no solamente de estudiantes, de trabajadores, de profesores, en fin, de muy poca inversión del presupuesto nacional en instituciones que, como la Carabobo, reúnen en su seno a más de 50.000 estudiantes, de manera que hay una altísima demanda necesaria de recursos para su manutención. Pero lo que es más grave aún, y se ha intensificado muchísimo en los últimos tiempos, es el tema de la inseguridad. En el caso de la Universidad de Carabobo, todos la conocen, es un espacio abierto ubicado en 300 hectáreas de terreno donde convivimos con 11 instituciones oficiales, pues no solamente es la Universidad de Carabobo, y por supuesto es atravesada por vías públicas, grandes avenidas de uso público, como lo reza la ley, en donde no es posible colocar balancines para controlar el acceso a ella. Eso en los últimos meses ha desatado realmente y ha determinado un desmantelamiento profundo, grave, de cable, equipamiento, equipo, en fin, quien visita en este momento la Universidad de Carabobo realmente debe sentir como nosotros mucho dolor, mucha pena, porque escapa a nuestras manos. Entonces hemos venido haciendo una serie de denuncias en paralelo con solicitudes. ¿Qué denunciamos? Denunciamos esos múltiples hechos delictivos, esa delincuencia realmente desbordada, y nosotros como academia no contamos ni siquiera con las personas que puedan defendernos, porque nuestra seguridad interna no pueden portar armas, hay una serie de leyes que rigen esta situación. Tuvimos exitosamente la vigencia de un plan de seguridad que suscribimos con el entonces ministro de Relaciones Interiores. Comenzó las conversaciones con el ministro entonces Reverol, que actualmente también es de nuevo ministro, pero lo suscribió en aquel momento el ministro del Interior, era Tarek William. Tarek El Aizami. Tarek El Aizami, discúlpame. Y ese tiene vigencia, mantiene vigencia. Sin embargo, hubo un evento muy desagradable en la Universidad de Carabobo cuando, sin autorización, algunos funcionarios de la Guardia Nacional ingresaron a nuestras instalaciones, dispararon contra nuestros estudiantes, y allí era gobernador del estado Francisco Ameliás. Allí naturalmente la orden por parte del ministerio fue que no, y era lógico, no podían de nuevo activarse ese plan de seguridad hasta tanto no bajaran las aguas, no se clarificaran y se hicieran las investigaciones a fondo, que por cierto terminaron con la detención o prisión de estos funcionarios. En todo caso, luego vinieron las elecciones a gobernadores. Hoy tenemos en Capitolio, en Carabobo, al economista Rafael Lacaba, que es el actual gobernador, y lamentablemente esos planes de seguridad, no solamente con el gobierno regional, debo admitirlo, también se involucran ahí la Policía Municipal de Naguanagua, en este caso la Policía Nacional Bolivariana y la propia Guardia Nacional. Se nos exigió retomar, renovar, modificar el convenio, lo hizo el Consejo Universitario. Se nos demandó igualmente una nueva consulta con los integrantes de la comunidad, no solamente estudiantes, con todos los que hacemos vida en la universidad. Terminamos hace poco, más de 3 semanas, la consulta, el referéndum consultivo, y más del 90% de los integrantes de la comunidad universitaria votaron a favor
de renovar ese convenio y de que efectivamente estos cuerpos de seguridad cumplan con ese patrullaje y con su presencia en las áreas, naturalmente que no son el recinto universitario, como lo define muy bien el artículo 7 de la Ley de Universidades. Ok, pero yo le había comenzado a preguntarle por esa citación al SEBIN. ¿Qué le preguntaron allí? ¿Por qué la citan? Yo te explicaba esta situación porque pareciera que a partir de ese momento, yo no sé si se sintió irreverente por parte de quien hoy está en el rectorado, que es mi persona, y del Consejo Universitario, las demandas que le hiciéramos al gobernador Lacaba. Y para sorpresa mía, el sábado 7 de julio fui notificada por unos funcionarios del SEBIN en mi casa de habitación y donde fui invitada amablemente, pero al fin y al cabo para un interrogatorio, para someterme a un interrogatorio en virtud de una denuncia que hiciera el gobernador Lacaba contra mi persona, en donde, como lo dije en la única rueda de prensa, allí se me señala de formar parte de un grupo de militares y civiles para derrocar al presidente Maduro y, lo que es más grave aún, supuestamente para atentar contra la vida del gobernador Lacaba y de Ahora, su familia. ¿esa denuncia la secundan en el Ejecutivo Nacional o son cosas del gobernador Lacaba? No, a mí me hablaron del gobernador Lacaba, no me hablaron de ningún miembro del Ejecutivo Nacional. Y por eso yo he señalado también al gobernador Lacaba. Él me acusó directamente de que tiene pruebas de que yo estoy participando y estuve en un levantamiento, imagínese usted, en el fuerte Paramacay para derrocar a Maduro y para asesinarlo. ¿Y con quién estaría conjurado usted para eso? Bueno, no me dieron nombre, pero me hablaron de militares militares del alto gobierno y civiles que hacen vida en la Universidad de Carabobo. Entonces, naturalmente, yo, como lo dije en la respuesta al interrogatorio, lo ratifico ahora en este programa, como representante legal de la universidad, estoy absolutamente dispuesta a que sean revisadas no solamente mis actuaciones, sino de cualquiera miembro de esa comunidad, si se presume y se tienen prueba de que está en curso en un delito, pues es un delito. ¿Usted ha solicitado reunión al gobernador? Muchísimas veces. Pero a propósito de esto. Por supuesto, de esto y de muchísimos asuntos relacionados con la vida institucional, porque él representa, él es el máximo representante en Carabobo como primer mandatario regional, y esta es la universidad, y yo soy la representante de la universidad más importante de la región central del país, además que es parte de la comunidad carabobeña, de manera que él también es el gobernador de todo lo que hacemos vida en la universidad. Mira, las respuestas a veces no las entiendo, no nos reconoce como autoridades porque en sus palabras nosotros no reconocemos al presidente Maduro. Yo invité hace poco a revisar lo último público fue una entrevista que me hiciera el Nacional, y ante la pregunta de la periodista de que cómo perciben la respuesta del Ejecutivo, dije que yo era de la opinión que quien tenía que tomar la iniciativa el propio Maduro de convocar a todos los sectores del país, incluyendo las universidades. Lo que yo no reconocí, y lo hice público, fue el evento electoral del 20 de mayo, pero eso no significa que el presidente Maduro no es presidente hasta que se venza su periodo. Yo nunca he dicho que no lo reconozco. Eso es la palabra del gobernador Lacaba, no son mis palabras. Frente a esa investigación, usted me imagino que espera unos resultados, va a ser citada nuevamente, va a volver a declarar, va a reunirse con las autoridades del SEBIN a nivel nacional. ¿Qué piensa hacer? Bueno, voy a empezar por esto último. Yo justamente, como estoy dispuesta a que se revisen mis actuaciones y se averigüe hasta el fondo, solicité una audiencia con el director nacional del SEBIN. Fue consignada la semana pasada. Incluso yo solicité una audiencia con el presidente Nicolás Maduro. Es así, hay una serie de requisitos que hay que acompañar a la solicitud y la difirieron para fecha, un mes posterior. Y fui al REDI en Carabobo, al SODI, a todas las instancias necesarias, por una parte para que se investigue, pero también para ser escuchada, porque por primera vez en 39 años de trayectoria universitaria, 39 años de servicio llevo yo en la Universidad de Carabobo. Sí, me he desarrollado en la política universitaria, fui secretaria, vicerrectora académica y en estos 9 años rectora de la Universidad de Carabobo, en donde he fijado posición contra políticas gubernamentales, pero en la defensa de los derechos democráticos y de las libertades en el marco de la Constitución y las leyes. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, continuaremos conversando con la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessie Divo. Ya venimos.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, y continuamos con la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessie Divo. Con los anteriores gobernadores, pues ya usted tiene unos cuantos años como autoridad universitaria, con los anteriores gobernadores del Estado de Carabobo, ¿la relación fue conflictiva, fue buena? Nunca antes. ¿Correspondió entablar contactos? Vladimir, yo fui secretaria en los años 2000-2004. Estaba de gobernador el doctor Enrique Salas Rueda. Luego ganó su hijo la elección del gobernador, Enrique Fernando Salas Feo. Yo ya era vicerrectora académica. También estuvo Acosta Carles, siendo yo vicerrectora académica. Luego vino el gobernador Ameliash, Francisco Ameliash, y en todos esos años, las mejores relaciones institucionales. ¿Con todos ellos? Absolutamente, absolutamente con todos y cada uno de ellos, de respeto, amable, de articular acciones, porque te repito, es que la universidad, su mismo nombre, tú eres un universitario y lo sabes. Nosotros justamente lo que caracteriza a la universidad es esa pluralidad, esa diversidad, esa tolerancia por el pensamiento divergente o por el contrario. En la universidad se defienden valores, no ideologías. Hay que respetarla. Entonces, eso es lo que hicieron estos gobernadores anteriores con la universidad, y en este caso, en mi rol de 9 años como rectora, primera vez, yo en la vida hubiese imaginado que yo iba a tener que reservarme incluso acciones legales, porque a mí el gobernador se ha expresado a mi persona con términos que constituye un delito de acuerdo a la ley orgánica de violencia contra la mujer, la ley orgánica que rige una vida libre de violencia contra la mujer. Llamar a una dama, a una mujer, porque eso me considero, además de rectora, soy madre, soy abuela, soy esposa, soy hermana, en fin, rata, plaga, ladrona, esos no son los términos que debe utilizar el primer mandatario regional para con una mujer, para con una dama. Pero además, yo fui electa rectora de la Universidad de Carabobo, así como él lo reconozco como gobernador electo del Estado. Y él tiene que respetar esa investidura también como representante de esta Casa de Estudios Centenaria. Él no tiene el derecho, es decir, una presunción, si él presume que yo tiene derecho a solicitar la averiguación. Y como lo he dicho, como funcionaria pública, yo estoy absolutamente dispuesta a ser revisadas mis actuaciones, como pueden revisar las actuaciones del Consejo Universitario que presido o de cualquier otro integrante de la comunidad universitaria. ¿El carro de Drácula es bienvenido en la Universidad de Carabobo? El carro de Drácula, en la Universidad de Carabobo le damos la bienvenida a todo lo que pueda apoyar a la limpieza de esta casa de estudio, de esa cuerda de malandros y delincuentes que invaden nuestra casa de estudio. Esta es una universidad para estudiantes, para investigadores, para los miembros de la comunidad que reciben tantos beneficios de nosotros. No nos cerramos a ninguna posibilidad, siempre y cuando se respete que somos las autoridades las que marcamos la pauta en la universidad. El ministro de Educación Superior o de Educación Universitaria, Hugo Roa, está al tanto de esta situación oficialmente, usted lo ha notificado. Por cierto que el día de ayer pude consignar todo los documentos contentivos, no solamente de mi denuncia y de mis declaraciones, sino todo el respaldo que ha recibido la Universidad de Carabobo y también mi persona después de esta innoble acusación, yo diría que de verdad son abusos que pretenden mancillar mi reputación y mi honor, no solamente como rectora, sino como mujer, como persona, y la de mi familia. Si conoce, le consigné ayer mismo en el día toda la documentación. Lamentablemente él ha estado bien comprometido y no hemos podido tener una reunión para esto, pero sí fue solicitada y yo creo, conociendo al ministro Roa, que él va a estar atento a esta situación, porque él también me conoce y no me conoce a mí ni como terrorista ni como conspiradora, sino como una académica. Ya pasando ese capítulo, porque creo que hay temas también de mucha importancia que usted los maneja muchísimo, que es la situación de la universidad en general en Venezuela. Si a usted le pidiera un diagnóstico sucinto de la universidad venezolana, incluida por supuesto la Universidad de Carabobo, ¿cómo está la universidad hoy, en la Venezuela de hoy? Sí, mira, te lo voy a decir con mucho dolor porque yo soy una universitaria y toda mi vida profesional se la he dedicado a la universidad.
de Carabobo, como profesora primeramente, investigadora, autoridad universitaria, pero principalmente como egresada de esta casa de estudios. Si me tocara describir la Universidad Venezolana en general, está empobrecida, está desolada, está muy, muy quebrantada desde el punto de vista de su gente, de sus trabajadores, de sus profesores, de sus investigadores. La gente está triste, la gente está desesperada y desesperanzada, Vladimir. Nuestro salario, por supuesto, no alcanza para atender ni siquiera las necesidades básicas. Las condiciones para llegar a la universidad de nuestros trabajadores, de nuestros profesores, con el problema del transporte público, es realmente un desastre. El transporte y los servicios estudiantiles. ¿Cómo atenderlos si el valor de un caucho, o sea, el presupuesto mensual de la partida de transporte no alcanza para un caucho, por ejemplo? Funcionan a duras penas los servicios médicos, odontológicos y en general los servicios de comedor para nuestros muchachos. Hacemos grandes esfuerzos por tratar de resolver el tema de nuestros compañeros profesores. A nosotros, fíjate, la Universidad Venezolana está en un momento tan difícil con la diáspora. Revisen el porcentaje de abandono de nuestros profesores, de nuestros trabajadores, hasta de nuestros obreros y, por supuesto, estudiantes. Muchos padres cuyos hijos de otros lugares del país estudiaban en la Universidad de Carabobo, es imposible, han abandonado a los muchachos, no solo porque se van del país, es que no tienen cómo mantenerse en la universidad. Entonces, yo describiría que la situación en una sola palabra es realmente, yo te veo un término muy duro, es catastrófica. Yo no me imagino que vamos a recibir nosotros y que vamos a encontrar después de las vacaciones. Por ejemplo, en caso nuestro, estamos a 2 semanas del receso vacacional. Sí. La académica mañana en la gran mayoría de las facultades, perdón, el viernes. Ahora, hay funcionarios que quizás se molestan cuando uno toca el tema de la diáspora, ¿no? Y incluso ayer me dijo un funcionario de una universidad del Estado, que había medios y había periodistas que estaban promoviendo la diáspora. Cuando uno habla de ese tema, yo creo que no es para promoverla, sino para tratar de que se resuelva. Pero ustedes tienen estadísticas de la diáspora, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Carabobo, ¿qué cantidad de docentes se han ido? Te voy a hablar tanto del de la universidad y estudiantes, por ejemplo, los egresados o estudiantes en plena sí, la diáspora la que destaca, por supuesto, la que destaca con mayor, el número es elevadísimo, es la estudiantil. Estamos ya sobre el 60%. De estudiantes que se han ido, de estudiantes que están cursando y han abandonado los estudios. Incluso en los últimos años o semestres. Te voy a citar un ejemplo. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, la que reunía el mayor número de estudiantes, éramos entre la sede Aragua y Carabobo, cerca de 18.000 estudiantes. Nosotros tenemos un número inferior a los 6.000. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a profundizar un poco en ese tema y también cómo puede sobrevivir la universidad venezolana en medio de la hiperinflación. ¿Qué se imaginan ustedes que se puede hacer? Vamos a la pausa, ya volvemos con la rectora Jessie Divo, rectora de la Universidad de Carabobo. UC a la una es nuestra etiqueta. Bueno, continuamos con la rectora de la Universidad de Carabobo, la profesora Jessie Divo de Romero. Bueno, dejamos 2 puntos pendientes. Uno, estamos comentando usted sobre la Facultad de Ciencias, que de los 18.000 estudiantes quedan 6.000. Por citarte una. Si tú aplicas el mismo porcentaje de 2.600, 700, 800, 2.800 estudiantes en odontología, nuestra facultad no alcanza ahorita los 700 estudiantes. Un tercio, pues, más o menos. Entonces, eso es real. ¿Cómo se puede pensar que uno está propiciando si la diáspora afecta es a la institución per se? Cuando nos vamos al tema de los profesores, Vladimir, es gente tan valiosa. El país, el Estado venezolano ha invertido en nosotros, en nuestra formación, en nuestra preparación, dentro o fuera de nuestras fronteras. Yo me formé muy bien en 4º y 5º nivel en mi país, otros tuvieron la oportunidad del extranjero. Te forma, el Estado venezolano invierte en tu formación
y luego abandonan porque no tienen cómo subsistir aquí. Entonces es verdad que uno puede cubrir las vacantes con nuevos ingresos de personal por la vía del concurso, pero ¿qué significa esto? ¿Qué pasa esa esto? experiencia, verdad? Toda esa experiencia y todo el conocimiento. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo a uno no le va a afectar y no le va a doler ver estas instituciones como la UCB, casi 300 años, que es la madre de todas estas universidades, nuestra Universidad de los Andes, el Zulia, Oriente, UPEL, nuestro pedagógico? Yo soy egresada, yo me siento muy honrada además. Yo soy maestra antes de abogado, a mucha honra. La universidad ha creado todas las universidades, porque en esto tenemos que ser bien honestos, sus autoridades. Esto no es un tema político, es un tema de país. Estamos perdiendo los mejores profesionales, nuestros talentos, los que en definitiva pueden apostar en el desarrollo de Venezuela. Por eso es que uno tiene que sentirse preocupado con esta diáspora. Yo le preguntaba cómo se puede gerenciar una universidad en medio de una situación de hiperinflación como la que vivimos en Venezuela. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Cómo se adapta el presupuesto? ¿O cómo se alarga? ¿Cómo se estira ese chicle? ¿Hasta dónde da? Bueno, yo creo que ese es el tema también, uno de los temas que tiene que preocupar al gobierno. ¿Y qué áreas son las más afectadas? También es interesante conocer eso, ¿no? Voy a empezar por esta última que me encanta. Laboratorios, centros e institutos de investigación, todas las carreras que demandan reactivos, en las carreras del área de la salud, sin equipamiento. O sea, imagínate lo que estamos hablando, de formar ingenieros sin que hayan pasado por un laboratorio, de formar médicos. ¿Cómo están nuestros centros asistenciales públicos, Vladimir? Eso es una realidad que es dolorosa, pero que es real, eso es de verdad, eso no se inventa. Nuestros estudiantes compran ellos, nuestros residentes de posgrado, todo el material para atender a sus pacientes. Y muchas veces, te voy a decir algo que es real, voy a hablar por Carabobo, ellos son, cuando ingresan y salen del hospital, a veces los acusan de estar llevándose material del hospital cuando ellos son los que están pagando con esos pobres salarios que reciben nuestras enfermeras y nuestros médicos. Entonces, es un tema país, es un tema o sea, nosotros lo que tenemos es que aceptar que tenemos un problema. Pues la única manera de resolver un problema es que tú aceptes que lo tienes. Y ahí es donde las universidades se ratifican al servicio del país, no de un gobierno de turno, del país, como lo reza la ley de universidades. Por eso es que yo siempre, desde Averú, nuestra presidenta Cecilia García Rocha lo ha hecho en todos los comunicados públicos. Señor presidente, convoque a los mejores, convoque a las universidades. Aquí está el recurso humano calificado para apoyar, para apostar a ello. Pero cuando tú pones esto en términos políticos, entonces somos acusados de golpistas por cuestionar, repito, que los universitarios por principio somos defensores de las garantías libertarias y democráticas, y eso es legítimo. No podemos ser condenados por eso, por decir las verdades. Al contrario, qué bueno que nosotros le estamos diciendo a lo mejor lo que otros no le han dicho o no le hacen ver. En la universidad siempre el derecho que más se ejerce es el derecho pataleo. Así es, somos protestatarios por naturaleza. Históricamente, ¿no? Así es, históricamente. Ahora, el trato de la universidad hacia las universidades autónomas con respecto a las experimentales, desde el punto de vista presupuestario, es más o menos... Yo creo que es similar, sin duda. ¿No hay universidades privilegiadas? Yo no lo creo. Porque tú visitas cualquier universidad de las que llaman universidades bolivarianas, porque esa perversa separación no la generamos desde Averú. Esa separación de rectores de Árbol y de Averú se generó lamentablemente en este gobierno, no era así en el pasado. Ahí estábamos todos y deberíamos estar todos. Debería ser una sola asociación de rectores. Debería ser. Y bueno, un solo consejo, bueno, como hay un solo consejo nacional de universidades, debería haber una sola, debería haber una sola asociación. Así es. Igual que una sola FAPUP, por ejemplo, debería ser. Una sola federación que nos agrupen a todos los profesores. Ahora hay un tema que tiene que ver con el desarrollo nacional. Una situación que se plantea con la declaración del presidente Nicolás Maduro en cuanto a que las universidades deben estimular o por las carreras que tienen que fortalecerse y prácticamente crearse y apoyarse, son las carreras que tienen que ver con el desarrollo nacional. Eso da para un debate. ¿Cuáles son las que contribuyen al desarrollo nacional y cuáles son las que no? O sea, ¿cuál es el criterio para determinar que una carrera contribuye o no al desarrollo nacional? Tú acabas de decir la palabra, el debate. Ojalá seamos convocados para el análisis y la discusión de qué es lo pertinente y qué es lo que efectivamente interesa o no. Pero además, Vladimir,
Tú no puedes decretar carreras o eliminar carreras sobre la base de un único criterio. Hay una serie de variables que tienen que ser consideradas. Allí es donde tienen que convocar un CNU extraordinario para ese debate. Eso es importante hacerlo. No, y a los universitarios también, porque es un tema nacional. Por eso, y asamblea, exactamente. Es un tema nacional. Porque fíjese que el tema del desarrollo, por ejemplo, las carreras humanísticas no tienen que ver con el desarrollo del país, por ejemplo. Yo creo que es fundamental. Yo creo que, es que yo no creo que el tema sea estas sí, estas no. Lo primero que yo le diría al gobierno nacional es que si no hay inversión en educación, que si no se respeta el presupuesto de estas universidades, de todas, aquí yo no voy a hablar de ninguna en particular, porque yo creo que en educación hay que invertir, pero hay que invertir y el presupuesto de la nación debería tenerlo como prioridad, salud, educación, eso es prioritario. O sea, si inventamos crear más carreras sin atender el tema de la inversión, yo creo que fracasan desde el inicio, porque ¿quién desconoce que las carreras, como decía el presidente, agrotécnicas no sean importantes? Nosotros tenemos muchas universidades, la UCB, la UCLA, agronomía veterinaria, etcétera. Así es, en el Zulia, LU, otras, tenemos carreras humanísticas, del área social, del área económica, de la salud, en fin, la jurídica. Entonces ahora los abogados sobramos. No es importante, eso es, pero te digo que el tema no puede ser, por ejemplo. Los administradores, los economistas, el tema no puede ser tratado de una manera tan sencilla, hay que eliminar unas para crear otras, no. Yo creo que es importante, es el análisis, el debate, y todo eso pasa por tener estudios de factibilidad, de los profesionales que se encargaría, porque eso a mí me preocupa cuando se decretan creación de carrera y no sabemos ni siquiera cuál es el perfil, ni del egresado, ni del... Erlis Aceituno pregunta, ¿qué información maneja la rectora sobre el cierre de las universidades que no contribuyen al desarrollo según Maduro? Bueno, esa es una pregunta que no sé dónde sacó. Yo no creo que el presidente planteó cerrar universidades, no, él habló de carrera, no habló de cierre de universidades. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con la rectora Yesidie Jesús Santander, creo que es el secretario de Gobierno allá del Estado. Sí. Dice, seamos honestos, no hay liderazgo ni gerencia dentro de la UC Carabobo, de la Universidad de Carabobo. Vamos a comentar eso al regreso. Ya venimos. Bueno, leíamos un mensaje para la rectora Divos, la rectora de la Universidad de Carabobo, y decía, seamos honestos, no hay liderazgo ni gerencia dentro de la UC, lo decía, o lo dice Jesús Santander, que es el actual secretario de Gobierno del profesor fue mi alumno, fue mi alumno, lo respeto. Bueno, y tomo el comentario de Jesús como una opinión, como cualquiera puede opinar. En opinión de él siente que no hay una buena gerencia, se lo respeto. Yo más bien le pediría a Jesús, como parte del tren ejecutivo del gobernador Lacaba, que lo que sientan ellos, que pudieran contribuir con su alma mater, como lo han hecho, porque ellos, por ejemplo, hace poco nos ayudaron a embellecer el casco central, nuestra vieja casona. Y eso lo aprecia uno porque así como nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, si la gobernación en su proyecto del casco central lo hizo, pues nosotros expresamos gratitud. Pero lo tomo como una crítica más, nada personal, por supuesto. Por supuesto. Jesús Mesa. No la comparto, pero la acepto. Jesús Mesa dice por aquí, los estudiantes de la UC quieren su renuncia y elecciones ya. ¿Hasta cuándo destruyen la universidad? Bueno, yo lo primero que le diría a Jesús, que si quieren solicitar la renuncia a su derecho. Aquí dice Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo, CINFRA. También es del... no los conozco. No, pero es que... Es que es otro funcionario. Bueno, la renuncia de los estudiantes no la conozco, han ido muchas veces al Consejo Universitario, pero en todo caso yo le puedo anticipar que nosotros, en mi caso, por supuesto, como el de todas las autoridades, nosotros tenemos procesos electorales suspendidos por el máximo Tribunal de Justicia del país, el TCJ. Pero eso pasa en las universidades, en la UCB también pasa. En todas aquí durante los últimos no sé cuántos años sin elecciones. Exacto, nosotros, por eso le digo, cuando se levante, eso se discutió incluso en el último CNU, se habló y nos interesó mucho el tema y el ministro lo planteó de manera que, pero renunciar no. ¿Cuántos años tiene usted ya de rectora? 9 años, pero no tengo pensado renunciar, le impondré medalla al rector electo. ¿Y después de esta experiencia le gusta la reelección?
No, no creo, y lo dije cuando gané el rectorado. Yo soy de las que practico la alternabilidad en el poder, yo creo en la democracia, en eso. Es saludable la renovación. Marianita, @Marianita, piso bajo Port, dice, el gobierno quiere desaparecer las universidades y el pensamiento crítico. Viva la UC. Francisco Fonseca dice, ¿hasta cuándo la familia usista debe soportar tener unas autoridades ilegítimas? ¿Creen que la universidad es su feudo? Ni Jessy Digo ni Pablo Aure representan los intereses de la academia, dice. Buenas tardes, rectora. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que se fueron del país y no retiraron formalmente y no se retiraron formalmente al volver? Pregunta Lisbeth Lares. ¿Pierden su...? No. Nosotros tenemos un procedimiento de reincorporación, así que incluso ellos pueden autorizar para el retiro de sus documentos, mediante un poder, por supuesto. Aquí dice Germán Figuera, lastimosamente se le da mayor importancia en el gobierno a militares que a profesionales universitarios. ¿Quién ayuda más al desarrollo del país? Bueno, es un debate... Ese es otro debate. Yo no digo que no les den buenos sueldos. Yo creo que todos los funcionarios públicos, e incluyo a los militares, tenemos el derecho a tener buenos salarios. Los trabajadores del Poder Judicial, yo creo que los funcionarios públicos, de verdad, eso es un derecho que nos asiste. Con respecto a los estudiantes que se han ido y quisieran volver, pues hay un procedimiento, usted decía. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, sí. Ajá, eso lo preguntaba Lisbeth Lares. Otros comentarios por aquí. Eduardo Quintero dice, ya la veremos corriendo para Miami cuando nuestro gobernador le quite la careta. Vamos, Rafael Lacaba, con todo con estos ladrones, dice Eduardo Quintero. Es lamentable, ¿sabe, Vladimir, que se hagan eco de comentarios? Entonces, justamente, si tú utilizas un lenguaje que no es acorde a tu investidura, en este caso el primer mandatario regional, los que te siguen repiten, y ese no es, yo soy educadora, yo soy maestra y profesora ahora en la universidad, maestra desde la etapa inicial hasta la primaria, a mucha honra. Y yo creo que yo les llamo la atención cuando oigo a los estudiantes hablando y utilizan palabras... Subidas. Sí, yo les llamo la atención, les dije, esa no es la manera un universitario ni de expresarse de otro ni de expresarse. Yo le hago un llamado de atención para referirse a la rectora, no tienen que calificarla ni de ladrona ni de ilegítima, porque ni somos ladrones ni somos ilegítimas. Aquí dice... Ni utilizo careta, por cierto. Miri Lugo, impecable la participación de la rectora de la UC. Otros comentarios. ¿Cómo evaluar en cuál universidad eliminar ciertas carreras? Rafael Daboín Silva, eso es interesante también, otro tema. Eso es lo que decíamos, que hay que establecer un debate para evaluar, porque eso no puede ser una decisión así, sin un estudio realmente a profundidad y sobre todo sin analizar variables. Y eso parte del perfil del egresado, de cuáles son, con cuántos profesionales del área tú cuentas para eso. No es tan sencillo. Una estructura curricular que pasa por muchísimos estudios. Eso no se decreta así, pues. No se puede improvisar en eso. No se puede improvisar, exacto. Héctor Rodríguez dice, este tema del intervencionismo a las instituciones, entre comillas, que no han podido infectar ni usar como centros de adoctrinamiento, es un tsunami que están tratando de crear desde la UC. Ya sabemos cómo obran y lo que viene. Esto es y será un desastre a la vista de todos. No sé, que dice que es como un alboroto innecesario. Dice, este tema del intervencionismo a las instituciones que no han podido infectar ni usar como centros de adoctrinamiento es un tsunami que están tratando de crear desde la UC. Eso no es verdad. Yo rechazo esas declaraciones porque nosotros hasta que comenzaron por las redes el gobernador y algunos integrantes de su gabinete a descalificar, a ofender autoridades de esta casa de estudio, no solamente a la rectora, también ofenden a las autoridades, con el secretario de la universidad, con algunos decanos, con directores, con dirigentes estudiantiles. Nosotros no estamos hablando de intervencionismo del Estado, nosotros estamos hablando de descalificaciones y de abuso y de atropello por parte del mandatario regional, que es totalmente distinto. JJ Salas, saludos desde Guadualito. Vladimir, la rectora que explique si ella dice que hay 60% de vacantes por la diáspora de los estudiantes, entonces ¿por qué no abren el compás para que ingresen más aspirantes de la población flotante? Bueno, si hay está abierto, incluso OPSU lo tiene abierto y nosotros apoyamos ese procedimiento y nuestra carrera. De hecho, mañana, por cierto, cierra la de las carreras técnicas. Nosotros mantenemos abierto nuestro proceso. Por ejemplo, hay un caso que lamentablemente no tengo el nombre aquí, pero sí. Hay una joven que yo conocí, una bachiller que egresó en su liceo allá en el estado Falcón, y ella no pudo inscribirse para optar a ingeniería en la universidad teniendo 19,5 de promedio porque la internet no está funcionando, o el internet.
Entonces, en esos casos, por sí ejemplo... sí lo resolvemos. Sí hemos tenido muchísimos problemas por el robo de los cables con el internet. Digo, no, me refiero para que esas personas sí puedan optar para ingresar. Claro, claro. Ya como te digo, las actividades académicas se cumplen este viernes 20, salvo educación y odontología, que termina educación el 27 y odontología el viernes 3 de agosto. Pero que al regreso eso no va a tener ningún problema. No les fue bien con la UBB, secreto no es. Imagínate con las universidades tradicionales en el país, Héctor Rodríguez, Rafael Daboín dice, ¿no sería interesante evaluar más bien la calidad actual de los egresados en ciertas universidades? Y Jenkins Guillén dice, soy del Vigía y estudio en el núcleo universitario Alberto Adrián del Vigía. A ver, el gobierno hace con la universidad lo que quiere, no nos toman en cuenta, no nos respetan. Actualmente contamos con un proyecto para la aplicación de terrenos. Bueno, muchos planteamientos aquí para la rectora. Es una discusión muy larga. Y preguntan qué pasa con el turno de la noche, ya que lo eliminaron. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con la rectora Decidivo. Lo del turno nocturno que fue eliminado en la universidad, ya estamos en la parte final del programa, pero no me gustaría culminar sin esto. Sí, fue el resultado, Vladimir, de muchas dificultades. El primer tema... Seidel pregunta esto. Sí, transporte. No teníamos la posibilidad de garantizar el transporte en la noche, ni las unidades, y por el tema de seguridad, nuestros conductores y los mismos estudiantes. Y por supuesto también hubo un marcado ausentismo de trabajadores, de profesores y de estudiantes, claro. por la situación. Entonces se dejó en esas facultades que tenían el turno nocturno, se mantiene el matutino y el vespertino. En la tarde hasta más tarde a las 7 de la noche ya no hay transporte estudiantil allí. Jesús Santander dice nuevamente por acá, el secretario de Gobierno del Estado Carabobo, ella dice que no se debe llamar ladrón ni ilegítimo a nadie, pero ella llama ilegítimo a Maduro. ¿Cómo es eso? Yo no he llamado ilegítimo al presidente Maduro, eso lo he puesto, y no pongan en boca mía lo que no he dicho. Yo no reconocí las elecciones del pasado 20 de mayo y di mis argumentos en su momento como abogado. Por la convocatoria, no era el ente electoral, luego hablé del periodo constitucional y de lo que establecen cuando es convocatoria, que es el último trimestre de este año. Pero también dije que lo reconocía como presidente constitucional en virtud de su elección cuando en 2013. Pero nunca lo he llamado ilegítimo. Ni lo he llamado ilegítimo, ni lo he llamado como he sido llamado y calificada por él y por otros miembros del gabinete y del propio gobernador Lacaba. Richard Navarro, las universidades del país deben ser saneadas y renovadas sus autoridades. Reforma universitaria ya. Carro de Drácula, no más política en las aulas. Bueno, en cero libertad de cátedra, la libertad de cátedra se acabaría. Imagínate, por eso te digo, el pensamiento único no se corresponde con la universidad. La universidad es por esencia plural, diversa, respetuosa y tolerante. No puede haber un pensamiento único, eso es contrario a la universalidad. Pero por supuesto, eso es... Así es. Eso es una cosa, un contrasentido en una universidad, ¿no? Además, y precisamente va contra los principios de la reforma de Córdoba, que precisamente... Absolutamente, yo creo que... Pero bueno, cada quien con su opinión. Ajá. Otro comentario por aquí. Cuando ustedes, supuestos estudiantes, se dediquen a leer y comprender la sentencia del TCJ que impide la realización de elecciones, lean un poquito y tengan criterio al menos, dice por aquí Ernesto. Bueno, se refiere precisamente a la sentencia del TCJ. Claro, cuando se diré. No mal que el ministro estuvo en esa discusión el pasado, en el último CNU, por cierto, fue un representante de la Asamblea Nacional quien hizo el planteamiento y presentó como el punto de agenda el tema. Y aquí nadie se opone al llamado a los procesos electorales. Repito, están suspendidos por una sentencia y corresponde al TCJ decidir y pronunciarse en relación a, mira, creo que son más de 5 recursos que hemos interpuesto los rectores a Berú en relación a este tema. Lucila Méndez retuiteó lo siguiente: la academia, la inteligencia, el respeto demostrado por la rectora Jessie Divo en Vladimir Laguna contrasta con la ofensa y el atropello del representante del régimen, ¿verdad? ¿Qué le diría usted al presidente Maduro? ¿Qué le pediría usted como rectora de la Universidad de Carabobo en general al presidente Nicolás Maduro? ¿Qué mensaje tiene para él y para el propio ministro de Educación Universitaria, Ubel Roa, frente a la situación que vive la universidad y frente a la situación del país?
Sí, yo siempre he hecho un llamado de verdad a convocar a todos los sectores que definitivamente estamos relacionados con el tema que azota a este país. El tema no es sencillo, el tema económico, la situación, la crisis política, la crisis social, la crisis en el sector salud, la económica. Yo lo primero que le pediría es que de verdad acepten que el problema lo tenemos. Que esta hiperinflación nos está haciendo muchísimo daño, no solamente como país, aquí hay gente realmente muriéndose por el tema de la salud, muriéndose de hambre, no podemos ser indiferentes. Yo no creo que el presidente pueda ser indiferente y pueda no reconocer o entender que ese problema lo tenemos, que lo tenemos. Entonces yo diría, convoque a los factores, pero de verdad a plantear propuestas y a ejecutarlas. Porque la prédica tiene que ir en correspondencia con la acción. Yo no puedo decir que yo quiero resolver un problema, pero no hago nada para ello. Y bueno, y al ministro Roa yo creo que conoce mejor que muchos el tema de las universidades nacionales. Él sabe que sin presupuesto nosotros no podemos funcionar, no podemos ofrecer y formar a estos estudiantes, ofrecer una educación de calidad. Es imposible si no hay inversión. Y él lo conoce, pero también nos conoce. Y sabe que los rectores de las universidades de Averú, voy a hablar por las nuestras porque siempre nos han diferenciado, nos han calificado de golpistas, de qué no nos han identificado. Nosotros nos ratificamos como representantes de instituciones al servicio del país, no de ideología alguna, ni antes ni ahora, ni puede ser mañana. Eso lo ratifico y puedo hablar en nombre de estos 10 rectores porque ese ha sido el discurso y nuestra práctica. Y lo sabe el ministro Roa. María Ángel Rojas, ¿qué pasa con la cátedra de bioquímica que las autoridades no dicen nada al respecto? Bueno, eso es un tema realmente muy de la Universidad de Carabobo y yo creo que no es el lugar para discutir ese tema de cátedra, es una cátedra, un problema con una asignatura. Aquí dice también, alguien dice, ¿no? El presidente, José Flores, el presidente de la universidad más prestigiosa del mundo, especializada en ingeniería, MIT, exacto, es egresado, el MIT es un venezolano, egresado de la UC. Ingeniero electricista de la universidad. Señor. Así es. Rafael Rey. Exactamente. Finalmente ya terminando, dicen por acá, rectora, los estudiantes de segundo año necesitamos una respuesta en cuanto a química, ya lo dijo. Y terminando ya el programa, esperamos una respuesta sobre el tema, pronuncie con respecto a la cátedra. Bueno, eso es lo que están pidiendo ya. Sí, la cátedra de bioquímica, sí. Bueno, yo quiero agradecerle mucho su presencia acá en Vladimir Laguna. Quedan muchísimos mensajes. Pregunta por el comedor también, qué pasa con el comedor, pero bueno, es parte de la misma crisis, ¿no? Sí, no, fíjate que el problema ahorita del comedor es el tema de agua, que se robaron las bombas y al no tener agua era imposible suministrar el alimento, pero y de verdad que en Carabobo el comedor... que se llevan la comida, dice que... No, eso no es verdad. En Carabobo, de verdad, en la Universidad de Carabobo, el tema del comedor funciona y hemos recibido los recursos y hasta un momento recibamos el cárnico. Eso de verdad no hemos tenido problemas. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. No, el agradecimiento es mío. En nombre de la Universidad de Carabobo, de verdad, poder informar con la verdad. Y bueno, y me suscribo a lo que inicialmente dije, Vladimir, yo estoy totalmente dispuesta a cualquier averiguación, que se revise mi actuación, no de hoy ni de ayer, que pueden revisar toda la trayectoria familiar, personal y profesional. Muchas gracias a la rectora Jessie Divo y rectora de la Universidad de Carabobo. Y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Será hasta mañana.